Sean bienvenidos a este punto de encuentro. Ustedes saben, hace muy poquitos días salió una noticia sobre que parece que en Chile estaría el árbol más longevo del mundo. Se trata de un alerce milenario que tiene más de 5.000 años y que le estaría ganando esto del cetro, el cetro del el árbol más longevo a un antiguo pino que se llama, que es de norteamericano y que tiene más de 4.800 años y que le han llamado Matusalén. ¿Por qué les hablo de esto hoy día? Porque vamos a hablar de justamente nuestros amigos árboles, cuando agrupados se transforman en bosque. Vamos a hablar de este libro que me llegó a mis manos y que se llama Un paseo por el bosque, una aventura por 8 bosques del mundo. Uno de estos bosques está en Chile. Así que vamos a conversar con su autor, con Matías Guerrero Gatica, biólogo y restaurador de los bosques de Chile. Ya te voy a preguntar sobre eso. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Oye, y también vamos a conversar con Manuela Montero, quien es la diseñadora gráfica e ilustradora y algo que también le voy a preguntar, de la Enciclopedia Visual Antártica, que es otro libro, pero que también es la ilustradora de este libro. ¿Cómo estás, chiquilla? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien por acá. Oye, conversando sobre este Qué tema bueno. que yo lo encontré muy, muy bueno, este libro de El paseo por el bosque. A ver, partamos con Matías, que es el autor de este libro y es obviamente quien hizo la investigación sobre el tema. Cuéntanos un poquito, Matías, ¿cómo decidiste, por qué decidiste hacer este libro y un poquito de qué se trata? Y primero que nada, es un libro que habla sobre bosques, pero no son cualquier bosque. Son 8 bosques del mundo y son 8 bosques del mundo que están amenazados. Ese fue un poco la motivación principal de hacer un libro que trate de los bosques del mundo, de hablar un poco de estas amenazas, pero no desde una retórica negativista y en donde no hay nada más que hacer, sino que desde la retórica de descubrir esas maravillas que hay en los distintos bosques del mundo y a partir de ello dar cuenta de las relaciones, dar cuenta de diferentes especies de animales, de diferentes especies de plantas, hablar un poquitito de aspectos básicos que muchas veces se nos pasan por alto, como por ejemplo qué es un bosque. Y luego de eso, bueno, reflexionar sobre cada una de las especies y dar cuenta en última instancia de las contribuciones de los bosques a las personas. Yo creo que es una motivación también súper relevante del libro, de entender que sin los bosques y sin sus contribuciones no somos nada. Nos contribuyen con agua pura, nos contribuyen a mitigar el cambio climático, nos contribuyen con incluso tranquilidad espiritual, que muchas veces se pasa por alto, pero en la pandemia nos dimos cuenta que salir a la cordillera, salir a los bosques, definitivamente genera una sensación de bienestar. Son todas esas las contribuciones que nos otorgan los bosques y que también muchas veces olvidamos. Entonces pasamos un poco desde lo básico, de qué es lo que es un bosque, a hablar de especies de distintos bosques del mundo. La selva valdiviana es una de ellas. Y posteriormente también a hablar de estas contribuciones que en definitiva nos permiten vivir. Esa fue un poco la gran motivación de escribir el libro. Sí, pues yo al comienzo, cuando presentaba el libro, en realidad dije una tontera. Dije, a propósito del árbol más longevo, ¿no? Del mundo que pareciera estar acá en Chile, dije que íbamos a hablar de un conjunto de árboles, o sea, de un bosque, pero en realidad un bosque es bastante más que un conjunto de árboles, ¿no? Porque de hecho ustedes aquí lo tratan, hablan de los distintos la distinta fauna que vive y que es propia de los distintos ecosistemas que existen dentro de distintos tipos de bosque. Ahora le quiero Sí. preguntar una cosita a Manuela. Manuela, ¿cómo entraste en esta aventura? ¿Tú
ya habías hecho ilustraciones de otros libros, has hecho de varios en realidad, que te quiero preguntar después sobre uno específico. Pero ¿cómo entraste en esta aventura? Bueno, a mí me contactó Carla, quien es la editora de Escrito con Tiza, porque estaban buscando un ilustrador, una ilustradora para este libro, cuando ni siquiera existía el texto todavía, sino que estaba solo la idea. Pero yo al tiro me entusiasmé con el proyecto porque en los últimos años igual yo me he especializado en temas de patrimonio natural, patrimonio cultural y naturaleza, entonces era, pucha, como que reunía un poco todos mis intereses en una publicación. Y aparte que, bueno, hablar de estos bosques y que no fueran cualquier bosque, que fueran estos bosques que en el fondo tenemos que entender que si no tomamos conciencia respecto de su conservación hoy en día, desaparecen simplemente. Entonces, y también transmitirlo a generaciones más jóvenes, ¿no? Porque este libro ilustrado este tipo de formato de divulgación científica y de temas que tienen que ver más con biodiversidad y ecología, eh, está, está bueno que se hable en un idioma más simple, por así decirlo, pero entretenido de todas maneras para un público joven, pues niños, adolescentes. Y eso fue en verdad lo que me entusiasmó. Yo soy mamá, tengo 2 hijos, entonces tratar de llegar a estas nuevas generaciones con estos temas tan importantes para mí también es una gran motivación. Eh, si bien seguramente para Matías fue mucho tiempo de investigación, ¿no? Y de trabajo, y por qué eligió esos 8 y no 10 o 5, etcétera, yo me imagino que también para la ilustradora debe ser un súper trabajo, porque ¿qué cosa vas a ilustrar? ¿Cuál y cómo es cada una de las plantitas o los animalitos, etcétera? ¿Cómo deciden qué cosa? ¿O son reuniones con la editora, entre autor y diseñador? Diseñador dice lo que quiere, autor dice lo que quiere. ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo creo que es un proceso bien orgánico en ese sentido, porque si bien a mí en un comienzo me llega el texto completo del libro, ¿no es cierto? Ya cuando estaba listo, y fotos de referencia de los animales y de las plantas y de toda la biodiversidad de cada uno de los bosques, siempre se va conversando como en virtud de lo que se quiere comunicar. Entonces, claro, fue mucha conversación, mucha prueba y error, llegar como a un estilo y a una manera de representar estos animales que fuera fiel a sus características, pero al mismo tiempo que no fuera tan árido, digamos, o diferente de poner una foto, darle cierto carácter. Todo eso es un proceso que se va conversando siempre entre todo el equipo. Matías, a ver, cuéntame, ¿por qué decidiste estos 8 bosques del mundo? ¿Por qué esos y por qué no otros? ¿Por qué no menos o más? Y, si fuera por mí, haría de 100 bosques del mundo. ¿Ya? Cada bosque tiene su encanto, cada bosque tiene su biodiversidad extraordinaria. Sus características, obviamente. Claro, cada bosque tiene mucho que contar. Así que la limitante fue primero el espacio. El espacio definitivamente era algo que había que considerar. Y partimos con 10 bosques. Y cuando nos dimos cuenta que esos 10 bosques iban a ser más de 100 páginas, eh, ahí tuvimos que recortar. Y cuando empezamos ya teníamos una preselección, era basado principalmente en lo que decía en un inicio, en bosques que estaban vulnerables. Obviamente que hay bosques que no están vulnerables y que también tienen sus maravillas, pero de alguna forma el objetivo del libro también intenta hacer ese llamado de urgencia. Por eso es que, por ejemplo, en cada uno de los bosques siempre está el estado de conservación al final. em, Ese llamado de emergencia a entender de que estos bosques, por muchas maravillas que tengan, están en peligro. Están en peligro las relaciones que tienen entre las especies,
están en peligro las contribuciones que los bosques no otorgan a las personas. Y en base a eso se eligieron esos bosques, en base a la vulnerabilidad. Y también porque queríamos representar las distintas zonas del planeta. Y eso también fue otro criterio que de alguna forma obliga un poco a elegir bosques de Asia, del sudeste asiático, la Mata Atlántica de Brasil, el bosque de California en Norteamérica, la selva valdiviana, los bosques templados de China. Son definitivas regiones que son representativas de lo que son los grandes bosques del mundo, que son 3 tipos de bosques. Los bosques tropicales, los bosques templados y los bosques boreales. Entonces, en base a esa representatividad y a la urgencia de dar a conocer esos bosques por su vulnerabilidad, es que en definitiva nos centramos en estos 8 bosques del mundo. A mí me llamó, bueno, obviamente la atención el tema de la selva valdiviana. Cuéntame un poquito por ahí. ¿Por qué dices tú que la selva boliviana, cuál sería, digamos, las características que hoy día están en peligro de la selva valdiviana? Primero que nada, en la superficie. Se ha disminuido tremendamente producto del cambio de uso de suelo, de pasar de un uso de bosque nativo a pasar a tener uso sobre todo agrícola. Y de que esa agricultura intensiva no respeta los procesos ecosistémicos, eso es lo que pone en condición de vulnerabilidad al bosque valdiviano. Sobre todo en los valles. Los valles son suelos muy fértiles, los valles de todo Chile, centro-sur, y justamente son las áreas más modificadas. Entonces, en los valles principales prácticamente no encontramos vegetación nativa, producto de esta conversión a la agricultura y ya posteriormente a zonas más urbanas. Entonces, ahí es donde se pierde una gran cantidad de especies, una gran cantidad de superficie de estos bosques nativos. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que hay especies que son más sensibles a esos cambios, a esas transformaciones del paisaje que otras. Por ejemplo, hay aves que nidifican en árboles muertos en pie. Y el hecho de eliminar esos bosques antiguos hace que esas especies desaparezcan. Otras especies que utilizan mucho territorio y que si uno le disminuye el territorio las termina por desplazar o derechamente hacer desaparecer. El caso del puma, por ejemplo, que utiliza un vasto territorio y el hecho de transformar ese territorio hace que lo desplacemos hacia la cordillera. Entonces, todas esas cosas hacen de que el bosque valdiviano hoy en día sea un bosque muy vulnerable, a pesar de ser uno de los bosques más relevantes a nivel planetario por tener especies que son únicas. O sea, especies que están en el bosque valdiviano y no vamos a encontrar en otro lugar del planeta. Y eso yo creo que de alguna forma también se repite en otros bosques que se describen. Está ocurriendo en la selva valdiviana. Tenemos esos bosques, esas especies que ocurren ahí, que están en peligro y que las estamos reduciendo por estas transformaciones del paisaje. Quiere decir entonces que el cambio de uso de suelo, como dices tú, que ha ido siendo cada vez más ahora, por ejemplo, agrícola, eso significa que han talado muchos árboles. Ahora hay una cosa que me llamó la atención de lo que tú dijiste, aves que nidifican en árboles, por ejemplo, que están secos. Uno cree que tiene el permiso porque están secos, entonces los puede talar. De hecho, un gran, ¿no? Lo que pasó con los bosques de Alerce, más al sur, digamos, en que incluso se dejaron secar y muchos de ellos se secaron a propósito para poder secarlos, para poder talarlos y transformar el uso del suelo, y ahora es un verdadero desierto. No sirvió para nada en buenas cuentas lo que se hizo, todo lo contrario, fue solo daño, ¿no? De hecho, por ejemplo, el 2017 se hizo una licitación en CONAF, si me equivoco, 2016-2017, en donde se estaba pidiendo la remoción de todo el material orgánico muerto de la Reserva Nacional Mayeco, lo cual constituía un error garrafal en términos ecológicos, porque es el material muerto en los suelos los que también permiten generar procesos de descomposición y donde ocurre mucha biodiversidad. Ahí hay
una gran variedad de insectos. Los insectos son comida para aves, para pequeños mamíferos, para reptiles. El hecho de eliminar todo eso pone en peligro a reptiles, a pequeños mamíferos, a aves. Entonces, en definitiva, nos empezamos a dar cuenta de que cada pieza de los bosques es relevante. Y, por ejemplo, justamente los bosques, los árboles muertos en pie, son muy relevantes en términos ecológicos. Pero que lo que se cree es que es material inservible y, por tanto, listo para ser desechado. Y eso es un poco lo que pretende también el libro, dar cuenta de esas cuestiones básicas que hacen a un bosque ser un bosque. A ver, Manuela, dentro del libro yo sé que has hecho un montón de otras cosas, pero dentro de este libro precisamente, ¿cuál fue lo más difícil que pudiste para poder graficar? ¿Cómo? Porque yo me imagino que deben haber sido como un poco como de tiras y aflojas. Yo quiero poner esto, no, yo quiero poner esto otro, me gustaría así. Yo creo que presentabas de repente bocetos, decían, no, eso no, o esto sí me tinca, pero trabájalo más. Es lo típico que pasa con la gente que se dedica a ilustrar o a graficar. Cuéntame, ¿qué fue lo más difícil para ti de graficar de este libro? Bueno, o sea, yo creo que primero que nada uno tiene que hacer una investigación también desde un área que no es la ciencia, ¿no es cierto? Que es como el diseño, el arte, la visualidad, para representar a las distintas especies. Entonces, ahí hay varios desafíos. Yo creo que uno de los más grandes desafíos era en las páginas iniciales de cada capítulo tenía que representar una vista panorámica, por así decirlo, de cada uno de estos bosques, pero de manera como arquetípica, es decir, que se vieran las especies que salen nombradas adentro, pero también que se viera el paisaje y que se notara en el fondo como una atmósfera general. Y en el fondo en eso hablamos con el Mati la otra vez, cada una de estas presentaciones de bosque son ficciones, no son imágenes basadas en una sola fotografía, sino que son una Claro. mezcla de una investigación de distintas imágenes en el fondo de cada uno de los bosques y llegar un poco como a ese equilibrio entre composición e información, creo que fue uno de los desafíos más grandes del libro. En realidad te pedían una especie de resumen, Claro. ¿no? Con todas las características ahí. Chata, es re difícil en realidad. Oye, pero te quiero preguntar por un libro que me llamó la atención que tú hiciste, también la diseñadora gráfica de la Enciclopedia Visual Antártica. Cuéntame brevemente de eso. Yo sé que nos estamos saliendo de este libro, pero es que me interesó muchísimo. Sí, en esa publicación en particular yo participé solo con ilustraciones. El diseño estuvo a cargo de Negro Diseño, que es un estudio de unos colegas diseñadores que también trabajan temas de divulgación científica y han trabajado mucho tiempo con la INACH, que es el Instituto Chileno Antártico. Y en esta ocasión, claro, fue una publicación también de divulgación hacia un público más general sobre, en el fondo era como una historia natural de la Antártica, desde, en el fondo, sus inicios, por así decirlo, hasta un poco el trabajo que hace el instituto hoy en día en ese territorio. Y ahí me tocó ilustrar también por distintas especies de flora y fauna. Uno cree que de repente la Antártica no tiene flora o no tiene vegetación, pero sí la hay, por ejemplo. Y que es muy interesante porque es súper particular y muy poco conocida. Y era más que nada eso, como una enciclopedia visual, o sea, que ojalá la gran cantidad de contenido que tuviera eh, fuera gráfica, ilustraciones, dibujos, esquemas, para acercar en el fondo todos estos datos hacia un público más general y empatizar con ese territorio que si bien es chileno también, ¿no es cierto?, puede ser muy desconocido porque son pocas las personas que tienen la oportunidad de visitarlo. Sobre todo que uno tiene la idea, como dices tú, que ahí no hay nada, pues hay pura nieve nomás, ¿no? Que Claro. no habría ni flora ni fauna, nada. Matías, tú dices que eres restaurador de bosques. ¿Qué has hecho con eso? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cómo se restaura un bosque? Depende del bosque, la verdad, porque no hay una receta única. Eh,
Depende del bosque. Bueno, mi esfuerzo con respecto a eso han sido más que nada en Chile Central, a través de la restauración del bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo también es un bosque que está emparentado, obviamente, con la selva valdiviana. Así que también es un bosque único en el mundo por tener especies, una gran cantidad de especies endémicas, es decir, especies que están ahí y no están en ningún otro lugar del planeta. Ujú. Y mis esfuerzos por la restauración ecológica han ido más que nada a incorporar elementos ecológicos, pero también a incorporar elementos sociales y culturales. Generalmente la restauración ecológica se ve como una actividad muy disciplinar, muy desde las ciencias ambientales. Y el esfuerzo que yo he incorporado en un proyecto que tenemos ahí con varios colegas, no solo de Chile, sino que del mundo. De hecho, ahora estoy en el Museo de Historia Natural de París, justamente porque la líder del equipo trabaja aquí. Y tiene que ver justamente con integrar elementos sociales, elementos ecológicos, elementos culturales en la restauración para de alguna forma recuperar esas funciones ecológicas se han perdido producto de la sobreexplotación de los bosques. Oye, Eso yo creo que es un poco el objetivo de esa línea de investigación que hay. a ver, tú dentro del libro hablas de la selva valdiviana, de Madagascar, de la selva tropical africana, Nueva Guinea, California, del sur de China y los bosques boreales, que sospecho que te refieres más bien a una zona de latitud en el mundo, más que ubicarlo O directamente, sea, por es un ejemplo, en bosque, Canadá. ¿No? ¿Sí? es un bosque, es totalmente un bosque que genera un cinturón por el Ártico, digamos, por Claro, bajo el Ártico en términos latitudinales. Claro, pero pasa por distintos países, digamos, ¿no? Totalmente, Finlandia, Noruega, Exacto. Rusia, Me Alaska. llama la atención, y esto dentro de toda mi ignorancia, me llama la atención que no hay ningún tipo de bosque europeo. ¿Es porque no hay? Porque ¿Es porque se extinguieron? ¿Es porque ya murieron? ¿Es porque... ¿Por qué? los europeos tienen, lamentablemente, ecosistemas que están bastante degradados en ese sentido, en términos históricos. Hay bosques, definitivamente, se sabe qué tipo de bosque hay y todo, pero son bosques que no tienen más de 200 años, porque cuando se dieron cuenta de que destruyeron todos los bosques, empezaron con restauración hace mucho tiempo, pero ya eran bosques que son total y absolutamente modificados. Tenemos la fortuna de que en otras latitudes, como en el sur de Sudamérica, todavía encontramos bosques que están relativamente en buen estado de conservación. Los europeos no pueden decir lo mismo. Hay bosques que están restaurados, efectivamente, pero están restaurados después de haberlos hecho desaparecer. Se utilizaron todas las maderas para leña, para construir ferrocarriles, las líneas. O sea, es bien difícil encontrar un lugar en donde efectivamente hayan bosques prístinos, probablemente no los tienen, definitivamente no los tienen. No hay bosques prístinos en el mundo tampoco, siempre están modificados, pero en mejor estado de conservación podemos encontrar en el sur de Sudamérica comparado con Europa. Tú dijiste ahí algo que pasó como a la pasada. Para ti debe ser re común, digamos, pero para todo el resto de los mortales no. Dijiste que, por ejemplo, habían sido bosques que han sido intervenidos, que volvieron a ser bosque, digamos, pero no les pusieron las especies nativas. ¿Cuál importancia hay en que sean de nuevo armados con las mismas especies que existen y no introducir otras? Pienso, por ejemplo, en los problemas, en toda la reforestación que se ha hecho al sur, pero con pinos, por ejemplo, que no eran propios de ahí, o con, no sé, con eucaliptus en algunas partes donde no estaban. ¿Cuál es la importancia de eso? Porque a nosotros no nos queda muy claro decir, bueno, pero si reforestaron, está lleno de arbolitos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, justamente el libro apunta a eso, a entender de que los bosques no es solo un conjunto de árboles. En la legislación chilena, un bosque es eso, un conjunto de árboles. Yo estoy en total desacuerdo con esa definición.
porque no es solo un conjunto de árboles, sino también las relaciones que establecen entre las especies, y no son cualquier relación, es una relación histórica de millones de años. Es un poco la definición de bosque. Entonces, cuando uno genera reforestación, porque eso no es restauración, reforestación con especies introducidas, está obviando esas relaciones que han sido históricas en términos evolutivos. Cuando uno coloca especies nativas, cuando uno restaura el ecosistema, uno está colocando no solo una especie, sino que también está colocando las relaciones que esa especie ha tenido con otras especies del bosque y está restituyendo justamente ese conjunto de relaciones. Si yo, en vez de colocar, por ejemplo, un guanaco, que es lo que estamos intentando hacer en Chile Central, recuperar el guanaco por la relación que tiene con el bosque esclerófilo, si en vez de colocar un guanaco, coloco un caballo, probablemente hay ciertas funciones ecológicas que van a ser similares entre el caballo y el guanaco, pero creo que es reduccionista hablar de que va a ser casi lo mismo o derechamente lo mismo, porque el guanaco y el bosque esclerófilo tienen una relación de millones de años. El caballo no. El caballo llegó hace 500 años con los colonos y por tanto no sabemos qué relaciones íntimas tiene el guanaco con el bosque esclerófilo, por lo tanto menos sabemos las relaciones que tiene el caballo con el bosque esclerófilo, y por lo mismo se recomienda siempre utilizar especies nativas para la restauración, porque así podemos restituir las funciones ecológicas que se han construido por millones de años. Obviamente que no va a ser lo mismo por el tipo de pisada, por el tipo de trabajo que hace, porque cortan algunas ramas, etcétera. Obviamente va a ir variando. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, chiquillos. Se nos acaba el tiempo, pero les quiero dejar este libro recomendado para adolescentes, como decía recién Manuela, para niños, para adolescentes, para adultos, a lo mejor no para niños pequeños, pero sí para un adulto, para que vaya contándole a sus hijos, para que vayan teniendo un poco de relación con estos bosques, aunque sea a través de un libro, porque mucha gente no los conoce, no han estado nunca, digamos, en ellos, ¿no? Muchas gracias, chiquillos, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro. Nos volvemos a ver. Siga en nuestra compañía.